Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Calamocha lanzaron varias acciones y actividades en torno al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que finalizarían el 7 de diciembre con varios talleres a cargo de Marina Marroquí, educadora social y también superviviente de violencia de género. Aprovechando la visita de la educadora social aquí a Calamocha, bueno, pues esta semana Calamocha Noticias hemos querido grabar la entrevista y dar paso ya inmediatamente a Marina Marroquí, que está con nosotros en el plató de Calamocha Noticias, los momentos previos a la realización de los talleres de hoy. Marina, buenas tardes y gracias por estar con nosotros esta semana aquí en el plató. Buenas tardes, es un placer aprovechar, visitar Calamocha, que ahora salir es complicado y no hay mejor motivo que este, y por invitarme. Bueno, hoy comienzan y se realizan esos 3 talleres abiertos a todos los públicos. Luego ya detallaremos un poco en qué público te centras normalmente. Pero cuéntanos, ¿en qué van a consistir las citas que tenemos a partir de las 12 de hoy? Pues es un ciclo que yo creo que abarca casi todo el problema de la violencia de género desde sus diferentes ámbitos. El que empieza ahora justito a las 12 es sobre todo destinado a familias, a dar pautas para educar en una igualdad real, en cómo siguen educándose de una manera casi inconsciente en esos estereotipos sexistas que les van construyendo y sobre todo qué problemáticas y qué tipo de violencias se desarrollan de esa educación. Estamos hablando de bullying, de LGTBI-fobia, de racismo, de machismo, de violencia sexual, de violencia de género, y es al final conocer la realidad de sus niños, de sus adolescentes y sobre todo pautas para cómo educar una igualdad real y prevenirles de toda esa violencia. Ese sería el primero de los talleres. Los otros 2 que tenemos ya después de comer, ¿en qué van a consistir y hacia dónde van dirigidos? El segundo, que es a las 5, es micromachismos y macromachismos que permiten la violencia de género, y ya va mucho más enfocado a la sensibilización social, a cómo se construye ese machismo, ¿no? Que al final creo que es la trampa perfecta para no identificar la violencia de género y para no poder salir de ella lo antes posible. Al final, el machismo crea como una trampa que hace que no identifiques esas primeras señales y luego te dice que eres muy tonta y muy débil tú por haber caído, ¿no? Entonces va muy centrado en toda esa sociedad que lo permite, y ya abordo la violencia de género desde cómo se siente una víctima, cómo cae, cómo sale, en qué pautas la familia puede identificarlo muy rápidamente para poder ayudar a esa chica o esa mujer y conseguir sacarla y que vuelva a ser feliz. Va muy destinado ya a abordar la violencia de género de una manera muy llana, pero sí con un perfil profesional, con pautas ya más profesionales. Y luego terminamos a las 7, yo creo que con mi gran estrella, que es el taller monólogo Eso no es amor, que lo voy a hacer tal cual, es de los pocos sitios, porque es un taller que suele estar destinado única y exclusivamente para los adolescentes. Ha pasado hasta la fecha por más de 80.000 chicos y chicas del país. La verdad es que estoy muy orgullosa porque sí que genera en ellos un cambio y al final una alta tasa de detección, que estamos hablando que tiene yo nunca me he ido de un aula sin que chicas de 15 años me cuenten que sufren lo mismo que yo sufrí a su edad. Tiene una tasa de detección de más de un 8%, que en 80.000 puedes ponerte a hacer cifras. Y estoy muy contenta porque es cierto que muchos profesionales, muchos docentes, muchas familias querían cómo abordo, ¿no? Porque solo ven el después. Cuando sus hijos llegan flipados, no te puedes imaginar lo que hemos hecho en clase. Que les cuentan, ¿no? Lo que nos ha traído Marina Marroquí y lo que hemos podido conocer. Y reflexionar, al final es despertar una mentalidad crítica de cómo nos educan y que eso pagamos un precio y forma parte de cómo nos construye y puede hacer que después ejerzamos, suframos o no identifiquemos determinadas violencias. Se llama casi taller monólogo porque es en clave de humor, es en clave de un poco ridiculizar el machismo, que en muchas ocasiones es tan absurdo y estamos tan acostumbrados a normalizarlo y a reproducirlo. Y estoy muy contenta porque es que va a ser para público en general, lo van a poder ver los adolescentes, que aparece el público diana, pero luego familias y docentes dan muchas claves de cómo con humor tratar temas que son muy complejos. En los 2 talleres anteriores lo que hago es exponer la realidad y sé que asusta, y después vale, pero yo cuando hablamos de cómo construyen el deseo en base a la violencia porque ven pornografía a partir de los 8 años, ¿yo cómo hablo eso con mi hijo? Claro. Entonces, ¿cómo lo abordo, no? ¿Cuál es la mejor forma o herramienta para hacerlo? El monólogo, como es tan en clave de humor y va abordando todas esas problemáticas, lo que da es muchas pautas para poder tratar estos temas sin dramatizar, ni ponerse profundos, ni al final normalizar, pero que ellos creen una reflexión y despierten una mentalidad crítica. Además, importante, y lo has mencionado varias veces, la palabra despertar,
que yo creo que es la que muchas veces hace falta en la sociedad, por esa asimilación, ¿no?, inconsciente o no, de todos esos roles de género que se van adquiriendo, bueno, pues desde generaciones muy pasadas, pero que en las que están llegando también se están asimilando. En el caso de los adolescentes, Marina, y que además tú estás bastante centrada en ellos, bueno, ¿cómo reaccionan y cómo se abren en el momento de conocer, bueno, pues eso no es amor, ¿no?, y los talleres y conferencias que haces con ellos? El taller, la verdad es que tiene como una evolución que hacen que ellos se vayan haciendo sus propias preguntas. Al final, creo que despertar una mentalidad crítica y que se cuestionen los mensajes que reciben me parece vital para que construyan una personalidad independiente. Entonces, lo que haces es de casi 2 horas y pico que dura, pues 1 hora y media es bromas y humor absoluto. O sea, sobre todo creo que es identificar cómo el machismo, yo creo que la gran fuerza que tiene es que educa a chicos y chicas de manera tan separada que no se conocen entre ellos. Entonces ese estereotipo sexista es lo que construye tu modelo de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Un modelo que nadie encaja, a todo el mundo frustra. Pero que están ahí. Y todo el mundo nos pasamos la vida intentando encajar de una manera o de otra, o incluso intentando encajar o revelarnos de una manera absoluta que tampoco nos hace felices. Entonces es en clave de humor. Luego, al final, pues los falsos mitos del amor romántico, cómo nos enseñan a querer mal, porque al final la violencia de género yo creo que tiene una gran impunidad y gran dificultad para identificarla porque vivimos en una sociedad que construye el amor en base al sufrimiento. Claro, porque hablamos de esa herencia, de esa historia de la cultura, como es el amor romántico, las películas, también la literatura que han hecho más mal que bien, ¿no, Marina? Podríamos decir, así a grandes rasgos, por lo menos. Sí, sin meternos en la literatura y en todo el arte, es cierto que cimentar el amor en base al drama tiene muchísimos peligros, y yo cuando les cuento a lo mejor Romeo y Julieta, digo, Romeo y Julieta, la mayor historia de amor jamás contada. Romeo y Julieta dura 72 horas y en 3 días le da tiempo a enamorarse, a pelearse con toda su familia y a matarse los dos. O sea, vamos, ¿no? Así en modo de cierto que de humor, pero identificar cómo al final todo lo que nos rodea. Yo cuando hablamos de machismo es cierto que las familias y la docencia y la escuela está yo creo que muy preocupada y teniendo muchísimo esfuerzo para poder generar una sociedad igualitaria, ¿no? Porque al final yo creo que está claro que esta generación no va a erradicar la violencia de género y sexual, pero creo que tenemos un gran poder entre las manos, que es educar y construir a la generación que sí lo va a conseguir. Y nos lo tenemos que tomar con esa seriedad y con esa responsabilidad que ello conlleva. Entonces, creo que las familias y la escuela están muy preocupadas. O sea, yo he llenado auditorios de 3.000 personas con familias que querían pautas como educar en igualdad. Pero al final vivimos en una sociedad en la que la cultura educa de una manera brutal, y cuando llega la adolescencia, las películas que ven, el músico, el youtuber, el influencer que sigue, tienen más poder en generar ese estereotipo que la familia. Entonces, las familias y la escuela necesitan conocer la realidad en la que la adolescencia se mueve para poder trabajar y abordarlo a partir de ahí. ¿Cómo se está trabajando desde la educación? ¿Se está haciendo bien? ¿Se está haciendo mal? Y luego también a lo mejor esa última ley de educación, la ley CELA conocida. Bueno, pues ¿qué te parece, María? Yo creo que llegamos tarde y mal. O sea, al final estamos en una sociedad en la que estamos ante una bomba de relojería que ya estamos pagando. Chicas educadas en este amor romántico, en ese estereotipo de entregarlo todo por amor, Crepúsculo, A 3 metros sobre el cielo y 50 sombras de Grey, y chicos que han construido su deseo y la sexualidad en base a ver una pornografía sádica y violenta a partir de los 8 años. Entonces, es el mayor peligro de educar diferentes. A ellas se enseñan cariñosas, dulces y comprensivas, y a ellos en la competitividad y la agresividad, que vivimos en una sociedad que premia la agresividad masculina y la ensalza. Entonces, claro, cuando empiezan sus relaciones es una bomba de relojería que ya esas consecuencias de educar lo afectivo sexual en base a la violencia lo estamos pagando con manadas, o sea, son nuevas violencias sexuales que no existían anteriormente. Claro, o por lo menos no eran tan conocidas y tan proliferadas, ¿no? Claro, eran muy difíciles porque al final están construyendo su deseo en base a esa violencia. Sin embargo, en la escuela la educación afectivo-sexual sigue siendo o prácticamente inexistente, o siguen poniendo un preservativo o un plátano, o siguen basándose en las enfermedades de transmisión sexual.
no se ha adaptado a los recursos que ellos tienen. Al final, esa inquietud por la sexualidad estaba en generaciones anteriores, pero solo tenías acceso pues al Playboy rápido en el kiosco o en el videoclub cuando giraba la cortinilla, ¿no? Sin embargo, ellos lo tienen todo en base a la mano y no le hemos dado las herramientas para poder gestionar eso. Tus hijos ven The Fast and Furious y hay 1000 mensajes diferentes que le dicen que no puede conducir así, que eso está en platos específicos, que la multa que le ponen o que pueden matar a alguien. Sin embargo, ellos ven la pornografía y no hay ningún agente social que le diga que eso no es sexo. Y lo construyen en base a tal. Luego, a nivel educativo, no estar a la acorde a la sociedad en la que viven, lo que ha conseguido es que lo afectivo sexual desaparezca. Lo afectivo desaparece y el sexual pasa a formar parte del ocio, con el peligro que ello conlleva. Yo en los primeros talleres decía hacer el amor y se reían en mi cara, como si yo fuera aquí, ¿sabes? Extraterrestre. Una vieja. ¿Cómo vas a hacer el amor? ¿Me entiendes? Y es muy importante porque al final vivimos en una sociedad en la que la radiografía es bastante cruda. Es que 1 de cada 5 niños y niñas sufre bullying, 1 de cada 5 niños y niñas sufre abuso sexual infantil, 1 cada 2 acoso o violencia sexual y 1 de cada 2 chicas violencia de género. Ante esa radiografía, no tener una asignatura de igualdad, no tener equipos profesionales en cada centro que trabajen para identificar, para intervenir y para trabajar con las familias cuando esto suceda, lo que estamos es exponiendo a la adolescencia a unos peligros gravísimos y no le estamos dando ninguna herramienta para poder defenderse ante ello. Claro, porque por ejemplo, por tu experiencia y la relación que tienes con todos los centros a los que acudes, Marina, ¿cómo es la formación de los educadores, bueno, pues en esta materia, ¿no? Que decimos que es inexistente a lo mejor como una asignatura de igualdad, pero claro, ellos y ellas están formados. Al final yo me empezaré a tomar que este país se toma la violencia de género en serio cuando los profesionales salgan de las facultades con formación específica en cómo intervenir. Yo soy educadora social y los educadores sociales, los psicólogos o los trabajadores sociales, que a lo mejor son los ámbitos profesionales que más pueden abordar estos temas, tienen una asignatura optativa. Salen de las facultades de Ciencias de la Educación, de Derecho, sin ningún tipo de formación. Es cierto que la voluntad propia de muchos docentes hacen que se especialicen, pero es algo prácticamente de suerte. De que si estás en un centro que está más concienciado, genera muy buenas campañas, hace trabajo interno. Pero claro, es que este problema no puede depender de la suerte. No puede, necesitamos esa formación. Y creo que la nueva ley educativa ha cometido un fallo garrafal, que es no meter esa asignatura de igualdad, no meter a esos profesionales dentro del centro y limpiarse un poco la conciencia como han hecho las leyes anteriores. La igualdad tendrá que ir de manera transversal. Bueno, eso no funciona, no está funcionando. Y yo lo noto sobre todo en los docentes y en las familias cuando voy a hacer una clase. Al final, el peligro de la adolescencia es que es hermética. Y todas las adolescencias han sido herméticas. Sí. La problemática que sufren se habla única y exclusivamente entre amigos. Y la inmensa mayoría de familias o escuela no tienen conocimiento de la gravedad de los hechos. ¿Qué pasa? Que en mi taller, al estar en modo de humor, a después cortar mis vivencias, destapa esa caja de Pandora. Entonces yo lo que tengo que hacer después en muchas ocasiones es formar a familias o formar a docentes, porque yo se lo digo, yo soy 3 horas en sus vidas, yo llego y muevo el panal, como las avispas, yo llego y muevo. Y luego cuando se ven el aluvión de casos... Y la realidad, claro, tú te tienes que ir. Y eso sigue estando ahí. Y eso sigue, al final ha florecido, ya ha salido, y eso ya no hay vuelta atrás. Cuando tú ves que tu alumna llora porque ha sufrido 3 violaciones en 2 años, o ha sufrido abuso sexual infantil, o ha sufrido acoso de una manera súper brutal, pues ¿qué haces? O sea, necesitas... Y es cuando te das cuenta, sobre todo a nivel profesional, frustra mucho, pero te das cuenta que no tienes herramientas suficientes para intervenir. Desde luego. Marina, cuando estás con los jóvenes, los adolescentes, además decías situaciones herméticas, porque bueno, pues ellos crean sus burbujas, sus núcleos. Quizá podemos decir que el éxito o una de las claves del éxito de tu relación con ellos es la cercanía y que les hablas en su propio lenguaje. Sí, yo creo que les hablo en su idioma. En muchas ocasiones hay profesores y profesoras que les digo, solo puedes entrar al taller si lo ves hasta el final, porque como lo veas la primera media hora te da un ataque, ¿no? Claro. Te da un ictus, porque lo que hago es hablar en su idioma, mostrarles su realidad, mostrarles sin subirme a ningún pedestal. Además, cuando yo al final, después de 1 hora y media, les digo el precio que yo pagué por gestionar, por creer la sociedad que me había educado, por creer que el amor era lo que me habían contado las películas, y que posiblemente soy el ejemplo a no seguir, porque yo hice lo que no hay que hacer.
de repente es cuando ellos reaccionan, cuando ellos responden, y tanto ellas como ellos. A mí me encanta el resultado que tienen, chicos, porque nadie les cuenta el precio que ellos pagan por el machismo. Cómo ser fuertes, protectores, valientes, no poder flaquear. Me parece el machismo muy cruel, sobre todo con los niños, porque no les deja ser niños. O sea, desde el momento vas a ser mi gran hombre, mi campeón, no les deja la inocencia infantil y automáticamente les inocula el tienes que ser fuerte. Y hay una palabra que a mí me horroriza, y sin embargo el machismo os la inocula a los hombres de una manera que creo que siempre os pasáis la vida luchando contra ella, que es el fracaso. No puedes fracasar, no puedes ser un fracasado. Y eso es algo que os pone un peso a los hombres que me parece súper injusto. Sin embargo, eso a las mujeres no ocurre. Y sobre todo cuando se dan cuenta el precio que nosotras pagamos. Porque es cierto que la violencia de género, con toda la transgiversación social y la normalización, porque al final las mujeres asesinadas por violencia de género parecemos los nuevos niños de África, ¿no? Ya no te impacta, ya no te duele. Entonces, creen que eso le pasa a personas mayores, lejos, de baja autoestima o de colectivos de riesgo, y de repente cuando es su mejor amiga la que dice llorando que la empujaron contra el portal yendo a su casa, o cómo tenemos normalizado las mujeres el miedo de tener la llave, ¿no?, siempre puesta en la punta por si nos atacan, o ir por el lado externo de la acera para que no nos empujen a un portal. De repente muchos chicos reaccionan y dicen, ¿pero qué es esto? O sea, como que vivís con miedo de manera continua, ¿no? Yo creo que la mayor libertad es vivir sin miedo, y eso las mujeres no nos lo podemos permitir. Y es cuando dan un paso al frente, y chicos que hasta en la primera parte de taller eran los líderes natos, los que todo le reían las bromas, o para reírse le pedían permiso a él, de repente se levanta y dice, pues yo no quiero ser el lobo para el que me están educando, yo no soy así, yo solo pego a esta persona que lo tienen al lado, reconociéndole, porque es la manera más rápida de que nadie me cuestione como hombre. Entonces yo creo que es mágico, que es un taller que no se puede expresar, y yo me niego en muchas ocasiones a decir los resultados porque parecería como una flipada de la vida, te lo digo en serio. Entonces digo, la mejor manera es verlo, y Calamocha da la oportunidad esta tarde de verlo en directo a todo el público, y me parece una oportunidad casi única. Además, pues 3 sesiones, ¿no? Recordamos 3 talleres que van a tener lugar a lo largo del día de hoy. Y continuamos con la adolescencia y con esa historia tuya, porque yo decía al inicio, superviviente de violencia de género, ¿cómo reaccionan ellos? Y luego también queremos conocer partes de esa historia tuya, Marina. El momento que les cuentas, o por ejemplo, ¿cuándo fue el momento clave en el que te diste cuenta que estabas sumergida, inmersa en una relación de violencia de género? Yo sufrí violencia de los 15 a los 19 años. Yo no salí, a mí me sacaron. Me sacó mi familia en el último de los momentos, cuando ya había amenazado con asesinarme, y cuando ya literalmente me estaban buscando muerta. O sea, entonces ahí reaccioné y salí, pero a mí me había destrozado de tal manera que ni siquiera por mí. O sea, yo salí porque de repente vi a mi familia destrozada. O sea, ver a tus hermanos cómo te buscan en descampados, o tu madre, de repente ves en sus ojos que de verdad había pensado que no te iba a volver a ver viva, es cuando dije, bueno, pues hasta aquí ha llegado ya ¿no? Casi por ellos, que nunca se rindieron y permanecieron allí. Por eso me parece tan importante los talleres para familias. Necesitan herramientas para poder sacar a su hija de un infierno en el que no te escucha, y en el que yo pensaba que era la próxima Romeo y Julieta, y en el que la elegía a él una y otra vez. Y yo, ahí empezó el verdadero infierno. Yo creo que es mucho más duro superarlo que vivirlo. Sí, porque te he escuchado decir en varias ocasiones que lo difícil no es vivir la violencia de género, sino sobrevivir, ¿no? Vivirla es muy duro, porque al final es una violencia que llegó a violencia extrema, y me violó, y me estranguló, y me quemó, y me pegó, no sé las veces, pero dentro crees que estás luchando por amor. Dentro ese síndrome de mujer maltratada, que es esa venda, que quieres creer que él no es tan malo, que quieres creer que cambiará, pues te hace más o menos estar que la gente de tu alrededor sufre muchísimo más que tú, porque tú lo ves de manera subjetiva, tú no crees. O sea, yo después de una paliza he jurado que ponía la mano en el fuego porque él no me hiciera daño. Que no se iba a repetir otra vez. Claro, entonces cuando de repente sales y esa venda cae, es cuando ya el pánico te absorbe, y es cuando de verdad empiezas a sentir miedo, pesadillas. Es como si de repente el teatro que tú creías amor se desmonta, y dices, pero ¿quién soy? ¿Qué realidad he vivido? Ya no cómo le perdonas a él, cómo te perdonas a ti misma el que tu dignidad haya tocado fondo de esa manera. Entonces, construirte
después de eso es horrible. Y de repente, pues sobrevivir a ello, que la inmensa mayoría de mujeres sobrevivimos, pero nos limitamos a guardar todo ese dolor dentro, cerrar con 1000 candados, intentar tirar para adelante como sea, sin que se note mucho, que yo creo que es... La violencia de género no solo es el silencio que guardamos sufriéndola, sino el silencio que seguimos guardando superándola. Manteniendo las composturas, ¿no? Eso también que nos han enseñado desde pequeños. Sí, y que no te cuestionen y qué va a decir la gente. Y llega un momento en el que te importa más si la gente te cree o no te cree que todo el sufrimiento que tienes dentro. Entonces creo que es importante porque hasta que no le pones nombre y acudes a profesionales para recuperarte y al final te enfrentas a que es una putada que te haya pasado eso, pero te ha pasado y le tienes que poner ese nombre. Si te ha violado tienes que decir violación, y si te ha maltratado tienes que decir maltrato, porque si no sigues formando parte del juego y de la manipulación que el agresor creó y sigues siendo esa víctima. Entonces creo que es muy importante, sobre todo, saber reconocerte como víctima, saber por qué ha pasado, cómo ha ocurrido y qué hago para volver a ser feliz, porque al final creo que la mejor venganza que se puede hacer es volver a ser plenamente feliz. Desde luego que, bueno, es como para que se choque, ¿no?, de buces con un muro de hormigón. Marina, cuando estás sufriendo dentro de esa relación de violencia de género y víctima, al final de esta lacra social, ¿se tiene sensación de culpabilidad? Se tiene ¿O viene también después? Absoluta sensación de culpabilidad, porque al final es como una especie... Al final el maltratador no es un violento que se le pueda ver venir, es un manipulador, un chantajista y un victimista profesional. Juega con el victimismo de manera maestra, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que al final generas estrategias para intentar estar tranquilos en la relación, estar a buenas. Entonces tú vas como de puntillas, evitando broncas todo el tiempo, y si tú vas modificando pequeñas cosas que al principio no parecen muy graves, y si las modificas todo está tranquilo, pero claro, hay algo que nunca puede anular, que es el instinto de supervivencia, ¿no? Siempre llega un punto en que si yo he perdonado que me insultes 100 veces, a la que hace 101, pues mira, ya me has prometido 100 veces que no lo volverás a hacer, y lo has vuelto a hacer. Entonces él, cuando pierde ese control de la situación, es cuando aumenta la violencia. Por eso tenemos la sensación de que la culpa es nuestra, porque soy yo la que he seguido esa discusión, soy yo la que, en vez de callarme y seguir haciendo lo que estaba haciendo, te he dicho que no iba a aguantar más eso. Entonces al final ese chantaje continuo, la violencia de género al final tiene un significado muy sencillo, que es desequilibrio de poder en una pareja. Él tiene más poder que tú, una persona ejerce el control y otra es sometida. Entonces, si tú agachas la cabeza y haces lo que sabes que a él no le va a enfadar, más o menos no es una relación feliz. Los desprecios, las humillaciones, los malos gestos, el infravalorarte, todo eso... Es relativamente llevadera. Sí, relativamente llevadera. Crees que no es tan grave. Podría enmarcarse dentro de lo que la sociedad justifica como una relación normal. Pero claro, al final no puedes aguantar mucho más tiempo. Siempre hay un momento en el que dices que hasta aquí. Que sobre todo pues cuando está tu familia delante, cuando están tus hijos, cuando hay determinadas circunstancias en el que no vas a tolerar esa línea. Y es cuando él ejerce la violencia y te hace creer que es culpa tuya por seguir con esa, ¿no?, con esa conversación. Y al final es como genera ese desequilibrio de poder y te lo inocula de manera muy inconsciente, porque por ejemplo él puede estar 1 hora y media insultándote, diciéndote barbaridades, que de repente tú dices, ostras, para allá, que pareces tonto, y es, me has llamado tonto, ¿cómo has podido? A mí una frase que me hacía mucha gracia, ¿cómo has podido rebajarte a mi nivel? Que ahora desde la distancia digo, tú sí sabías cuál era el nivel, claro, o sea, es que jugábamos a juegos diferentes. Claro. Yo creía que estaba en una relación de amor, dándolo todo por amor, como me habían dicho tantas canciones, y él sabía perfectamente cuál era el juego. Y ese tonto al final de la conversación valía mucho más que los 1000 insultos que me habían dicho. Yo he llegado a pedir perdón al día siguiente de una paliza porque a él le dolía el dedo. Y al día siguiente toda su conversación giraba en base al dedo. En torno a su dolor del dedo. El del dolor del dedo. Y a las 9 de la noche, cuando yo le intentaba convencer de que fuera al hospital a ver si estaba roto, ya ni siquiera me acordaba de por qué le había dolido el dedo, que es de la paliza que me había dado. Ese dolor. ¿Cuánto tardó Marina en construirse y bueno, pues en ser feliz, ¿no?, que a lo mejor desde los 14 pues igual se había olvidado? Mucho tiempo, porque yo hice, como digo, soy el ejemplo a no seguir. Hice lo que no hay que hacer, en mi familia ese nombre no se volvió a pronunciar, hice todos nuevos amigos y una nueva vida que jamás sospecharon lo que me había pasado. Me cambié de ciudad, ¿no?, y me puse esa máscara increíble que las víctimas nos ponemos y
Y de puertas para afuera parecía que lo había superado, pero qué va, es que cerraba la puerta y vivía en ese infierno, en cómo he podido ser tan tonta, cómo he podido aguantar, cómo todo el mundo lo vio antes que yo, cómo lo perdonaba, y seguía sin poner. Es que yo tardé 5 años en poder decir la palabra maltrato en voz alta. Podía decir que era una mala persona, que era un cabrón, que me había jodido, pero la palabra maltratador, y yo soy una mujer maltratada, creo que es el punto más doloroso de todo el proceso. En el momento en que esa venda cae del todo y te das cuenta. Reconocerlo, ¿no? Además, públicamente. Reconocerlo y reconocerte casi a ti misma. Yo en ese momento ni públicamente. Y es cuando empiezas a acudir a profesionales. Esto sin profesionales es imposible de superar. Claro, porque ahí ya entra un poco en juego, y yo creo que habría que también que poner encima de la mesa y en valor que no solo está la violencia física, que es la que, bueno, pues a lo mejor pasada una semana pues deja de doler, ¿no? O ha desaparecido ese moratón, pero también está la violencia psicológica. ¿Qué ocurre con ella? Porque los datos de la gran encuesta de violencia pues arrojaba 6,5 millones de mujeres que han sufrido esta violencia psicológica. 6,5 millones, y más de 11 millones que han sufrido algún tipo de violencia sexual o violencia de género por el mero hecho de ser mujer. O sea, al final sacar de la alfombra todos esos datos escandalizan, pero esa es la realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Porque, como has dicho, en el momento estás tan preocupada por calmarlo que ni siquiera las hostias te duelen. Pero el estrés postraumático, la indefensión aprendida, todas esas secuelas de pesadillas, de ansiedad, de miedo, de hipervigilancia, la genera la violencia psicológica y la sexual. Son las dos grandes violencias dentro de la violencia de género, que sin embargo son las más invisibles y son las que más dolor y secuela dejan la víctima en un plazo de tiempo. Estamos hablando de que una víctima tarda una media de 7 años en reconocerse y en reconocer esas violencias. Y es muy importante empezar a poner el foco ahí, porque la violencia física es un fallo en el modus operandi del agresor. Un maltratador eficaz de libro, que esté muy bien entrenado, nunca le hace falta levantar la mano, jamás. O sea, psicológicamente lo ha hecho también, que te mira con esa cara de lobo y tú dejas de respirar. Y el miedo que se te inocula dentro es tan brutal que ni siquiera nunca te atreves a reprenderle para que esa violencia suba. Entonces es muy importante poner el foco en esas violencias, y la macroencuesta también dice un dato demoledor, que es 3 de cada 4 mujeres nunca buscan ayuda para recuperarse de las secuelas. Y ya eso es, la inmensa mayoría salimos de la violencia de género vivas, pero vivir en ese estado absoluto de miedo, de ansiedad, de pesadillas, de estrés y de nerviosismo extremo, me parece una condena peor que la violencia de género, peor que vivirla. Yo recuerdo vivir así durante muchos años, y incluso cuando él se tiró años persiguiéndome y amenazándome, dándome la vuelta en la calle y decir, por favor, mátame ya. Porque prefería en aquel momento estar muerta que vivir en la situación en la que estaba viviendo. Entonces me parece muy importante que si ahora mismo estamos casi en fases previas de erradicar la violencia de género, en que aún la víctima tiene que identificarlo, alzar la voz, poner la denuncia, ser coherente, ¿no? Yo creo que como sociedad lo mínimo que le debemos es que a las mujeres que han conseguido todos esos solas podamos asegurarles que vuelvan a ser plenamente feliz. Marina, por ir cerrando, porque bueno, pues tienes que ir al teatro. Nada, rápidamente te queremos dar la enhorabuena también por ese reconocimiento a tu trabajo con los adolescentes en materia de educación, en materia de violencia de género, del premio Meninas 2020. Sí. Sabemos que pues que a ti el tema de galardones pues tampoco es que vaya mucho contigo, pero está bien que a alguien le reconozcan su trabajo. Unos tips rápidos para esas relaciones tóxicas, para saber cuándo están los adolescentes metidos en ella. Al final es, como digo, una relación en la que vas de puntillas evitando broncas, en la que al final tienes la culpa de todo, tienes que estar siempre pendiente de no enfadarlo. Es una línea muy fácil de diferenciar si estás en una relación de maltrato o no. Es que los maltratadores necesitan estropear todas tus ocasiones especiales. En Navidades, cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones, pues alguna bronca se sacan de la manga para que al final o no vayas o vayas llorando. Una persona que tiene celos de cualquiera que se acerque a hablarte, de que te intenta alejar de tu familia, de que te aleja al final de todo lo que te gusta, y es una relación en la que no puedes ser feliz, en la que cada sonrisa al final o cada momento bueno sabes que va a conllevar
una bronca después. Creo que si estás con esos nervios... En esto yo creo firmemente que cuando el río suena, agua lleva. Que si estás en una relación en la que tienes miedo, en la que estás insegura, en la que cada vez que suena el teléfono te da un vuelco el corazón o le justificas todo de manera excesiva para evitar que se enfade, es una relación que no merece la pena y que te mereces, sobre todo, que el amor se base... Que el amor tiene que dejar ya de valer la pena. Tiene que empezar a valer la alegría y al final estar cómoda, estar tranquila y estar feliz. Y confiar plenamente en la persona que tienes. Y en el amor hay que dejarse de dramas de manera ya inminente. Inmediata. Bueno, pues Marina Marroquí, nos quedan muchísimas preguntas en el tintero, que nos pegaríamos más rato hablando contigo, pero no queremos que llegues tarde a las citas de hoy. Te damos las gracias, en primer lugar, por el trabajo que realizas y por todo el desarrollo con los adolescentes, porque sin duda pues son clave y fundamentales para las próximas generaciones y que ellos trabajen también en materia de igualdad. Y también te damos las gracias por acercarte con nosotros y, como se dice en aragonés, bueno, pues que no rebles por la lucha contra la violencia y que sigas continuando. Muchas gracias. Pues nos vemos en 5 minutos en el teatro. Nos vemos enseguida. Gracias.